Baruch atah Adonai, bendito eres usted, Señor, Rey del universo. Hermanos y hermanas, tengo más palabras. um, esto no es, dice Jehová, esto es norma, mirando la palabra de Dios y tratando de entender cómo es que la palabra es proféticamente. Tengo unas cuantas preguntas para ustedes. Primero es, ¿ustedes creen que la Biblia, la palabra de Dios, es profética? Todas las palabras que están aquí son proféticas, que tienen una aplicación profética en lo que es y lo que va a ser. Si ustedes creen eso, entonces tengo algo bien bueno para ustedes como noticias. ¿Ok? Um, una de las cosas que siempre todo el mundo dice, no, porque nadie sabe el día y la hora que viene el Señor. Yo creo que eso, cuando él lo estaba diciendo, si ustedes miran todo el capítulo 24 de Mateo, que él se sabe todo. Entonces, yo creo que él lo está diciendo como una cosa, como un idiom, diciéndonos sin decirnos. Porque yo creo que él no quería decirnos, bueno, yo voy a venir este día, y esta hora, o este mes, porque primero, ¿cuántas personas entonces no vivieran su vida como si fuera vivir la vida loca? Y entonces, al último momento voy a dar mi vida al Señor y ponerme correcto con el Señor. No, pero también yo creo que como dijo en Pablo, digo, hermano, yo no tengo que decirle de esta hora y este día, porque ustedes saben, ustedes no son hijos de la oscuridad que vivimos en tinieblas sin saber. Y muchas veces el Señor dice, le voy a decir a mi siervo Abraham lo que voy a hacer cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Dice, él no es mi siervo, eres mi amigo, le voy a decir. Entonces yo creo que él nos lo dice en la palabra, lo que tenemos que juzgar como un detective buscando las claves que él nos quiere dar para dejarnos saber lo que él va a hacer en su plan. Bueno, yo creo que tenemos el mes, el año y el día. Posiblemente, y esto no, otra vez, no es el Señor dice, pero su palabra dice. ¿Okay? El norma dice lo que yo veo en la palabra. Uno, el año, vamos a empezar por ahí. En Levítico 25, dice que el año de Jubilee es el año que todas las deudas se cancelan. Y piénsalo de esta forma. Cuando tú hiciste algo contra lo que Dios quería que tú hicieras, eso es una deuda. Era como cuando tú haces algo mal contra la ley y te dan un ticket, decimos en inglés, ¿no? Entonces tú debes algo por romper esa ley. Tú tienes que pagar ese ticket. Okay. Nosotros hemos roto la ley de Jehová, entonces tenemos una deuda que debemos a la ley, pero nosotros no podemos pagar, nosotros no podemos pagar esa deuda fue pagada por nosotros, por Jehová, Jesús, Yeshua, como se dice en hebreo. Él la pagó dando su vida en la cruz, pero el año de Jubilee, todas las deudas se perdonan, y no solo eso, entonces si tú habías dado tu propiedad como rentarla, la propiedad regresaba a ti. Entonces, este año es el año de Jubilee. ¿Okay? Eso lo pueden ver en Levítico 23. Entonces, la otra cosa, para el día. ¿Okay? Miren a Levítico 23, Levítico 23, número 8. Esto es el tiempo de las Pascuas y sabemos que Jesucristo murió el día de Passover, de la Pascua. Entonces el día de pan sin levadura, el primer día de pan sin levadura, porque son 7 días sin pan sin levadura, pero el primer día sin pan sin levadura, que es un día que era marcado, ¿no? Jesús lo ponen en la tumba. Entonces el día de primera fruta es el día que él resucita de la tumba. Entonces, pero dice, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrendas concendidas en el séptimo día será una congregación, ningún trabajo de siervo harás. ¿Okay? So, ese día de convocación es cuando todo, como decir, vamos a ir a la iglesia, vamos a tener un servicio, vamos a tener, la congregación se va a encontrar. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir. Ese día no se ha cumplido proféticamente.
hermanos. Y si vemos que Jesús, que era el Cordero de Dios, que era el pan sin levadura, porque eso de levadura quiere decir no tener pecado. Y sabemos que Jesús, el Cordero de Dios, no podía tener ningún pecado, no podía tener ninguna mancha, ni ningún nada. Tenía que ser una ovejita que era perfecta, no podía tener un hueso partido. Y él dice que él viene a buscar una novia que es igualita. ¿Okay? Y nosotros somos el cuerpo de Cristo, que nosotros estamos supuestos a ser también pan sin levadura. ¿Okay? Ese día no se ha, proféticamente ese día no se ha cumplido todavía. Y 7, porque el 7 quiere decir completo, cumplido, él obró 6 días y el séptimo día descansó. ¿Okay? Que yo creo que ese día, y si decimos, bueno, el primer día de pan sin levadura es el día 15, entonces decimos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tiene que ser el 21. ¿Okay? Ahora, ese era el mes de Nisan, que se tenía que celebrar esas fiestas de pan sin levadura y lo que se llamaba la Pascua, las primeras partes de las fiestas de Jehová. ¿Okay? Eso lo vemos estoy leyendo en español y para mí eso es terrible. Esto es tan cómico, porque lo tengo que leer en inglés, entonces para encontrarlo en inglés, para entonces decirle dónde está en español. Pero no se preocupen, hermano. Dicen en versículo 5, el 14 día del primer mes. ¿Okay? El 14 día del primer mes era el mes de que se celebraban las fiestas de Jehová de Pascua. ¿Okay? Ahora, yo creo que eso era para los judíos. Si miren ahora a Números 9, 11. Este es el segundo año que Moisés le dice a los judíos, digo, que tenemos que celebrar las Pascuas de Jehová, sin pan, sin levadura, y esto y lo otro. Pero había unos señores que habían tocado un cuerpo, tuvieron que hacerle la funeraria a una persona que estaba muerta, y entonces, si tú tocas algo que está muerto, tú no puedes participar de las Pascuas, porque entonces estás considerado que no estás limpio, no estás sagrado. Entonces no podían celebrarlo y vienen a Moisés y le dicen, Moisés, ¿qué hacemos? Que mira, no podemos venir a traer la oferta porque no estamos limpios. Y entonces Moisés, como un buen siervo del Señor, dice, ok, espérense aquí, déjame ver lo que dice Dios, le voy a preguntar a Dios, y entonces yo lo regreso con un mensaje de lo que dice Dios, lo que pueden hacer. Entonces, en el capítulo 9 se ve toda esa historia de las Pascuas, pero en el capítulo 11 ve lo que le dice Jehová. Moisés le dice que Jehová dice, en el mes segundo, al 14 días del mes, entre de las tardes de la celebración con pan sin levadura y hierbas amargas la comerás. ¿Okay? Entonces, podían hacer lo mismo que podían hacer para las Pascuas en el primer mes, en el segundo mes. Si el primer mes era el día 14, el segundo mes era el día 14, y empezar igualito que lo hacían en el primer mes, hacerlo en el segundo. Ahora, esto es lo que yo estoy pensando. Si la primera vez, esas celebraciones de la Pascua, que era que cuando Dios hizo lo que iba a hacer en Egipcio, y ellos salen de Egipcio, y el día 21 es cuando Dios le abre el mar para que ellos crucen. Entonces, si eso es para ellos, los judíos, y nosotros somos injertados, ¿no?, a la mata, será que el segundo es para nosotros, porque nosotros somos el segundo pacto, ellos el primer pacto, entonces ellos la primera Pascua, y nosotros el segundo pacto, la segunda Pascua. Y esta escritura nada más que se encuentra en 2 lugares en la Biblia entera, aquí en Números, y la otra es Segundo de Crónicos. Si van a Segundo de Crónicos 30, el versículo 3, ¿ok? Y perdóname que leo terrible, pero bueno. Porque entonces, esto es cuando los judíos regresan y empieza Ezra a leer el Torah, la palabra de Dios, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomía. Y ellos dicen,
nosotros no estamos celebrando la Pascua. Nosotros no estamos celebrando estos mandamientos que Dios nos dijo. Digo, bueno, tenemos que purificarnos, santificarnos para poder celebrar la Pascua. Entonces vemos aquí lo que está pasando en el versículo número 3, porque entonces no la podían celebrar por cuando no habían santificado sacerdotes santificados, ni en el pueblo se había reunido en Jerusalén. Entonces hay dos cosas, ¿ok? No estaban santificados. Y hermanos y hermanos, mientras nosotros todavía estamos aquí hasta el día ese que Él nos lleve, ¿right? El rapto, no estamos completamente santificados. En ese segundo que Él nos lleva, vamos a ser completamente santificados. Y segundo, no estamos reunidos en Jerusalén. Ahora, piensa de esta forma, hay dos Jerusalén. Hay Jerusalén geográficamente, que es donde el territorio ese que llamamos Israel en el Medio Oeste. Entonces hay la segunda y la otra Israel es el tercer cielo, donde está el trono de Dios, que ese es también Israel en el tercer cielo, ¿right? El trono de Dios en Israel, porque le vemos a Moisés que dice que cuando lo lleva allá, cuando sube la montaña, dice que haz todas las cosas como tú vistes allá, ¿ok? Entonces, y no estamos allí todavía, no estamos en Israel, estamos todavía, porque Él nos dijo, váyanse a las 4 esquinas del mundo, lleven el evangelio. Y otra cosa es que si ven en el primero, en números que dice que habían tocado una persona muerta, demoraba 7 días para ser purificado. Si morimos con Jesús, ¿no? Porque estamos supuestos a morir con Jesús, hemos estado parte de algo, una persona que estaba muerta. Y si vemos que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, nada más que llevamos 3 días, no estamos completamente purificados, porque tiene que ser 7 días o completo. Por eso es que dice, al séptimo día del pan sin levadura, el séptimo día, cuando ya esté completo, cuando ya esté completamente purificado, santificado, y ese momento no va a pasar hasta el rapto de la iglesia, ¿ok? Entonces, eso nos da el mes. Ese es el mes en hebreo es el mes de Ayar. El 7 de mayo fue el primer, cuando vieron la nueva luna, es el primer día del mes, pues de mayo. Es el primer, mayo 7, es el primer día que vieron la luna, eso es el primer día del mes de Ayar, o en hebreo. Entonces, si contamos de ese día, 21 días, caemos en el 27. Ahora, dice, bueno, tenemos ahora el año, el jubilí, tenemos el mes, segundo mes, tenemos el día 21, y yo pienso, porque dice en la parábola de la Virgen, y dice, a las 12, sale la voz diciendo, aquí viene el novio, prepárense para entrar a la boda. Y cuando hablamos de tiempo, Dios siempre usa el reloj. Jerusalén es el reloj profético de Dios. ¿Ok? Yo creo que va a ser un poquito después de las 12. Ahora, ellos son diferentes que nosotros, porque ellos cambian el día, nosotros cambiamos el día a las 12 de la noche. Ellos cambian el día cuando baja el sol. El 27 de mayo, el sol va a caer yo creo que a las 7:27, 7:37, algo así. ¿Okay? Entonces, ese empieza el 21 día de Ayar. Entonces, si cuentas de ahí, hasta las 12, decimos las 7, vamos a decir 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30. Entonces, calcúlanlo por donde ustedes estén, puede hacer, si saben usar el internet, averigua qué hora es en Jerusalén, mira la hora, qué hora es en Jerusalén ahora, qué hora es la hora donde ustedes viven, más o menos, y esto es nada más que una calculación, porque otra vez, esto no es Dios me dijo, Norma, yo vengo tal día, tal mes, tal año, pero esto es si entendemos la palabra de Dios y sabemos que la palabra de Dios es profética, entonces podemos tener mira, los Reyes Magos
sabían el momento y la hora y el día que iban a ser Jesús. Habían salido, yo creo que llegaron ahí adentro de un mes. Y digo un mes porque dice, no, pero el rey dijo que era 2 años. Sí, pero el rey no tenía el Espíritu Santo, no tenía esa sabiduría de lo que eran las cosas de Dios y la palabra de Dios. Yo me imagino que estaban ahí más o menos, maybe 30 días, una semana, un par de semanas después que nació el niño, Jesucristo. Entonces, si eso es verdad, entonces ellos estaban viajando 2 años antes. 2 años antes, ellos sabían que el Señor iba a nacer. Y si tú ves la historia de Noah, el señor que hace el barco, él sabía 100 años antes que iba a venir la destrucción del mundo, que el mundo iba a destruir, porque le demoró 100 años para hacer el barco. Y más, una semana antes que empiece el diluvio, Dios le dijo, entra al barco. Entonces él sabía una semana antes que empezó el diluvio. Y si vemos a Lot, el sobrino de Abraham, él supo la noche antes que iba a venir la destrucción de Sodoma y Gomorra, porque le dijeron. Y él le dijo, tú tienes más familia aquí, ve y saca a tu familia, porque mañana vamos a destruir este lugar. Y no solo eso, le dijeron, corran, tú, tu familia, váyanse, porque no podemos destruir este lugar hasta mientras ustedes estén aquí. Hermanos y hermanos, que eso de que, no, porque nadie sabe el día ni la hora, eso lo estaba haciendo como una expresión idiomática de su cultura, explicándole qué día y qué hora. Y si no, miren a Pablo, que Pablo dice, hermanos y hermanos, de este día y esta hora no te tengo que decir, porque ustedes saben. ¿Cómo es que sabemos? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, Él nos dice todo. Se dice, a mi siervo, yo no le digo siervo, yo le digo hermano. Lo único que lo puso así en la palabra, porque si tú tienes un enemigo que también quiere saber, ¿cómo entonces engañar a tu enemigo? Porque no tiene el Espíritu Santo, no tiene discernimiento. ¿Ok? Que Dios lo bendiga con esta palabra y Dios quiera que sea la verdad, porque tengo unas ganas que ya venga el Señor. Si ustedes ven lo que están pasando en el mundo, yo sigo diciendo, Señor, si Satanás todavía está aguantado como un perro con un collar, y vemos todo lo que está pasando en el mundo, no me puedo imaginar cuando el Señor deje ir ese collar y deje que ese perro haga lo que quiera. ¿Ok? Que ya yo veo que las cosas se están poniendo, como me decimos mi mamá y yo, negra con pespuntes negros. Ya no son negros con pespuntes gris, sino es negro con pespuntes negros. De las barbaridades, las locuras que estamos viendo hoy en día en este mundo. Right, que Dios los bendiga, Dios quiera que sea de mi boca a los oídos de Dios y que sea la verdad. Entonces puede ser que entonces estas semanas, hermanos y hermanas, y no solo eso, porque ese día empieza el Shabbat, que quiere decir el día de reposo. Qué buen día para estar en la casa del Señor y entrar en nuestro reposo final, completo. Y no solo entrar en ese reposo, pero con un cuerpo que sea totalmente lo que Él empezó en el empezar, completarlo, terminarlo, de tener un cuerpo completamente santificado. Que Dios me los bendiga y los veo pronto.